El 5 de agosto de 1939, en Madrid, bajo el régimen de Franco, un conjunto de mujeres fue condenado a muerte. Estas mujeres, conocidas como las 13 Rosas, han dejado una huella imborrable en la historia. Se les ofreció la oportunidad de escribir una carta final a sus seres queridos si accedían a confesarse con un sacerdote antes de su ejecución. Aunque muchas se identificaban como ateas, aceptaron para poder transmitir sus pensamientos finales. Julia Conesa fue una de ellas, y en su última carta a su madre, insistió en que su nombre perdurara en la historia. La historia de Julia y sus compañeras resalta la significación de preservar la memoria y el reconocimiento de la identidad personal. Asimismo, refleja cómo la percepción que tenían las mujeres sobre ellas mismas y su rol en la sociedad ha ido transformándose a lo largo del tiempo. Al contrastar la figura de Julia con las mujeres de la antigua Atenas, se evidencia un marcado contraste. En aquel entonces, hace unos 2500 años, no se reconocía la individualidad ni los derechos personales como los entendemos hoy. En la sociedad griega antigua, la identidad estaba subsumida en el grupo. La reputación era un asunto colectivo y se medía más por el estatus social que por la autoconciencia individual, según lo que reflejan las fuentes históricas. Además, el mayor honor que se podía otorgar a una mujer de la ciudad era mantener su nombre fuera del discurso público. En la antigua Grecia, las damas pertenecientes a familias distinguidas residían en el gineceo, una sección de la casa reservada exclusivamente para las mujeres. En este lugar privado, se ocupaban de actividades como el tejido y la supervisión del servicio doméstico. Este estilo de vida era un privilegio de la aristocracia. Por otro lado, existían muchas mujeres atenienses de la clase trabajadora que, a diferencia de sus contrapartes más acomodadas, participaban activamente en la vida cotidiana fuera de sus hogares. Sin embargo, tanto a las mujeres de la élite como a las trabajadoras se les otorgaba respeto a través de un peculiar código de honor que las mantenía alejadas de la esfera pública, perpetuando así su invisibilidad social como forma de reconocimiento. La evidencia de cómo se reconocía a las mujeres en la antigua Atenas se encuentra en las obras filosóficas, históricas y registros judiciales de la época, donde raramente se mencionan a las mujeres por su nombre propio. En su lugar, se las identificaba como hija de o esposa de, reflejando su dependencia de las figuras masculinas. Un ejemplo emblemático es el caso de Eufíleto, un agricultor acusado de asesinar al amante de su esposa. A pesar de que el discurso de defensa escrito por el orador Lisias ofrece una descripción detallada de los eventos, el nombre de la esposa de Eufíleto permanece oculto, nunca revelado al público. Sin embargo, este patrón de anonimato no se aplicaba a todas las mujeres. Aquellas consideradas sin honor, como las prostitutas o las extranjeras, eran nombradas abiertamente. Un caso notorio es el de Neera, una hetera o mujer libre de Atenas que ofrecía servicios de compañía, prostitución y entretenimiento. Su historia, preservada hasta el siglo IV a.C., sugiere que el estatus social de una mujer influía directamente en la visibilidad de su nombre en la sociedad. Las mujeres atenienses de la época clásica eran tratadas de manera similar a los menores, siempre bajo la tutela de un hombre de su familia, conocido como el Kyrios. Este tenía control total sobre aspectos cruciales de sus vidas, incluyendo con quién se casarían. Los matrimonios no se basaban en el amor, sino que se arreglaban por conveniencia política o beneficio económico. Las mujeres no tenían derecho a la herencia, a menos que no quedara nadie más en la familia, relegando su papel al de discretas progenitoras y consortes. En la sociedad ateniense, la práctica de mantener en secreto los nombres de las mujeres, conocida como el silencio de respeto, era una costumbre exclusiva. A diferencia de las mujeres deshonradas, como las prostitutas, cuyos nombres son conocidos hoy en día, los nombres de las mujeres atenienses ciudadanas eran ocultados. Se consideraba un honor que una mujer no fuera mencionada públicamente, ya que su representación recaía en los hombres de su familia.
Esta costumbre tenía sus raíces en la ideología cívica de Atenas, donde la importancia de las mujeres se medía por su contribución a la familia y no por su individualidad. Las mujeres de familias acomodadas, aunque confinadas al hogar, recibían honores específicos. Se les asignaban tareas religiosas importantes, como tejer la vestimenta para la diosa o participar en procesiones llevando objetos sagrados. Estos honores se otorgaban en reconocimiento a la distinción de su familia, no a las mujeres individualmente, y finalmente, eran los hombres de la familia quienes obtenían el beneficio social de estos honores. Aunque las fuentes históricas de Atenas consistentemente omitían los nombres de las mujeres, surge la interrogante de si realmente eran desconocidos para todos los ciudadanos. ¿Sería posible que los atenienses solo conocieran los nombres de las mujeres dentro de su círculo familiar? La respuesta a este enigma la hallamos en las tablillas de maldición. Estas tablillas eran inscripciones hechas espontáneamente, que se colocaban en tumbas o se arrojaban a ríos, y servían como un medio para solicitar la intervención divina. Los antiguos griegos las utilizaban para pedir a los dioses que les ayudaran a obtener justicia o venganza por algún agravio. En ellas, proporcionaban información detallada, incluyendo nombres y circunstancias, para asegurarse de que los dioses castigaran a la persona correcta. La existencia de estas tablillas sugiere que, a pesar de la práctica pública de no mencionar a las mujeres por su nombre, en la esfera privada y en contextos menos formales, los nombres de las mujeres eran conocidos y utilizados. Esto indica que la invisibilidad de las mujeres en los registros oficiales no reflejaba necesariamente su estatus en la vida cotidiana, donde su identidad y su nombre eran reconocidos y recordados por aquellos cercanos a ellas. Las tablillas de maldición atenienses revelan una práctica interesante. En ellas, los nombres de las mujeres se mencionan sin reservas, lo que contrasta con el silencio de respeto, habitual en otros contextos. Este hallazgo sugiere que, en la vida cotidiana, los atenienses se dirigían a las mujeres por su nombre, tanto en ámbitos públicos como privados. A pesar de las normas oficiales, parece que en la práctica, las costumbres eran más flexibles y las mujeres eran reconocidas por su nombre. Sin embargo, lo que permanece como un misterio es la perspectiva de las propias mujeres atenienses sobre esta costumbre. No sabemos cómo se sentían al respecto de que sus nombres no fueran pronunciados en espacios públicos formales. ¿Era para ellas un signo de respeto o una forma de marginación? ¿Cómo impactaba esto en su identidad y reconocimiento dentro de su comunidad? Estas son preguntas que aún hoy nos planteamos, reflexionando sobre la complejidad de las normas sociales y su influencia en la vida de las personas.